Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de Psicología Organizacional. El día de hoy venimos con un tema muy importante, titulado Gestión de conflictos en el trabajo. Mi nombre es Joyce Méndez y el de mi compañera Joana Mariluz. Ok, antes de dar inicio al desarrollo de nuestro tema, hemos decidido proponerles un caso, el cual nos gustaría que respondan o pongan sus respuestas abajo en la cajita de comentarios. Vamos a empezar. Pedro es un técnico de almacén que vive y trabaja en Nuevo Chimbote y gana el sueldo básico, que es de 9.30. Trabaja 8 horas y gasta 4 soles de pasaje diario. El día de ayer, su jefe le ofreció, un puesto de supervisor en el almacén de Santa, con un sueldo de 1.200 soles, pero iba a trabajar todo el día, más o menos más de 12 horas. Al analizarlo, se dio cuenta que su trabajo iba a ser un poco más descansado porque iba a ser un trabajo de oficina. Sin embargo, el pasaje hasta allá era elevado y la cantidad de horas de trabajo no le permitía realizar ninguna otra actividad personal. La actividad es la siguiente. ¿Conoces algo acerca de conflictos en el trabajo? Si tú estuvieras en la posición o la situación en la que se encuentra Pedro, ¿cómo gestionarías el conflicto en el que te encuentras? Nos gustaría poder leer sus respuestas, como les dije, en la cajita de comentarios debajo del video. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio con el desarrollo del tema. En primer lugar, vamos a empezar a explicar en qué consiste la gestión de conflictos. Esta implica disponer de un plan de actuación para que los conflictos que surjan en las organizaciones tengan una respuesta rápida y efectiva, y así poder evitar que una discusión sin importancia se acabe convirtiendo en un problema más serio. A veces no es posible confiar en las partes involucradas para que resuelvan todo el problema por ellos mismos. A veces es conveniente que un tercero intervenga como mediador y ayude a resolver el conflicto antes de que se haga más grande, y pues en estos casos esa es una gran idea. A la hora de plantear una estrategia para la gestión de conflictos, es crucial comprender que no consiste en dar la victoria a una de las partes, ni imponer un alto al fuego. Cuando se toman este tipo de decisiones, las partes interrumpen el conflicto durante un tiempo, pero a largo plazo el conflicto vuelve a aparecer. En cambio, para gestionar con éxito los conflictos, es necesario garantizar que las dos partes, consigan entenderse y acepten realizar concesiones. La gestión de conflictos, por tanto, no pretende encontrar una solución al problema en concreto, sino consiste más bien en aportar estrategias y métodos que ayuden a las partes en conflicto a establecer una comunicación constructiva y asertiva para llegar juntas a una solución al problema. Ahora que ya conocemos la definición del conflicto, eh, hablaremos cuáles son sus tipos. Los conflictos no siempre son fáciles de evitar, especialmente cuando se enfrentan en diferentes sistemas de valores, metas o ideologías. Además que aquellos surgen en el ámbito laboral se agravan debido a que las partes están obligadas a seguir trabajando juntas a pesar de que existe un claro desacuerdo. Dentro de la empresa, los trabajadores no pueden evitarse para siempre para poder estar o para poder eludir el problema que se haya producido, la confrontación, ¿no? Entonces surgen dos tipos de conflictos. En primer lugar, tenemos el conflicto interno. En este tipo de conflicto no participan varias partes. Imagina que un empleado tiene un problema que solo le afecta a él y acaba generando un conflicto oculto. Esto les ocurre a muchos empleados. Por ejemplo, cuando se ven en la postura de tener que tomar decisiones difíciles, les produce una lucha interna. La razón radica en el hecho de sentir que las dos decisiones posibles les resultan bien igual de buenas o bien igual de malas, o que al menos van a suponer las mismas ventajas y las mismas desventajas o inconvenientes. Esta forma de conflicto no suele desembocar en disputas de ningún tipo, pero sí que ocasiona problemas. Cuando un trabajador está experimentando una lucha interna, tiene dudas a la hora de evaluar las cosas y en consecuencia no se siente bien
además de no estar haciendo, perdón, además de no estar haciendo de manera correcta su trabajo, porque se puede encontrar distraído pensando en la situación en la que se encuentra, generando consecuencias negativas a largo plazo para toda la empresa. Y en segundo lugar tenemos los conflictos interpersonales. Son aquellos que se producen en los procesos de interacción entre personas. Pueden estar originados por prácticamente cualquier motivo. Aunque no haya una mala intención, basta con que una persona se sienta atacada para que se produzcan eh, quizá diferentes conflictos, ¿no? Que se produzcan diferencias que van más allá de las simples discrepancias. Normalmente aparecen de forma rápida y muchas veces nacen a raíz de malentendidos. Ocurren estos con mucha frecuencia cuando la comunicación no es eficiente. Para resolverlos no es necesario poder detectarlos, perdón, para resolverlos es necesario poder detectar los errores de comunicación. Otra situación que se puede dar totalmente diferente es en aquellos casos que de repente no es posible encontrar razones suficientes para explicar por qué se surge un conflicto. Por ejemplo, cuando hay dos empleados que literalmente no se pueden ver, no se caen bien o simplemente no se llevan, no congenian. A veces los conflictos surgen simplemente porque se juntan personalidades que no encajan y a las que les cuesta trabajar juntas. Se habla entonces de los conflictos relacionales. Este tipo de conflictos es propio de la naturaleza humana y son muy difíciles de evitar. Por eso, especialmente es importante que haya un trabajo significativo de gestión de conflictos y gestión de emociones en todos aquellos casos en los que se puedan presentar personalidades muy diferentes que puedan chocar entre sí. Ahora le doy pase a mi compañera Joana para que continúe con la exposición. Bien, para continuar con la explicación del tema, ahora vamos a hablar sobre las técnicas para la gestión de conflictos. Existen tres. Una de ellas es el modelo CSST, que es un acrónimo de clasificación, causas, soluciones y transferencia. Estos términos describen las fases individuales que se recorren en una reunión para aclarar un conflicto según el método concreto. Pero iniciamos con clasificación. Antes de poder resolver un conflicto es necesario aclarar qué ha pasado exactamente. Ante una red de conflictos en la que intervienen varios factores, esta fase se ocupa de determinar el orden en que dichos factores tienen que ser tratados. También luego sigue lo que es las causas. El problema se analiza para identificar las causas del conflicto. Este paso puede llevar un tiempo determinado y a veces es necesario contar con la ayuda de otras personas. En esta fase, los participantes intentan desvelar las causas del conflicto de las formas más objetivas posible. Seguimos con soluciones, que cuando se cuenta con todas las causas del conflicto, ha dejado el momento de intentar llegar a una solución. Todas las partes deben acordar un plan concreto para solucionar el conflicto. Y finalmente, con la transferencia, finalmente el plan se pone en marcha. Es importante garantizar que todas las partes trabajen de forma real de alcanzar los mismos objetivos. En la fase de transferencia, eso sí, pueden surgir nuevos conflictos que pueden llevar al punto de partida. Una vez aplicado el método, es necesario tener una reunión recapitulativa con los participantes para garantizar que las mismas causas que generaron el conflicto no generen un nuevo conflicto en el futuro. La segunda técnica es el método de Harvard. El método de Harvard ofrece una serie de directrices muy claras que deben ser en conflicto. Una de ellas es pues, debatir siempre sobre los hechos mundiales. Esto es necesario separar a la persona que está viendo una posición de los hechos concretos. Las emociones tienen su sitio, pero hay que prestar atención y aprender a separar de forma muy estricta el plano emocional del plano actual. La otra es las partes es que deben poner en primer plano sus intereses. Para ello es el conflicto y desglosarlo, definiendo las metas reales de ambas partes.
Muchas veces esto lleva a descubrir que las partes piensan de forma mucho más parecida de lo que creían. También el siguiente paso es estudiar conjuntamente ideas y propuestas para solucionar el conflicto. En principio, los participantes no deben ponerse limitaciones, sino que deben estudiar cada idea y debatirlas entre ellos. Y finalmente, de esta forma se llegará a la mejor solución posible en los objetivos de valoración. Las dos partes han mostrado su acuerdo con estos criterios por adelantado, con el fin de que haya un juicio justo. Las ventajas y las soluciones de la solución propuesta se deberá hablar sin que se oculte ninguna información, para evitar un posible conflicto más adelante. Y finalmente, la tercera técnica es la mediación y supervisión. Especialmente en aquellos casos en los que no se consigue solucionar un conflicto, este crece muy rápido o con mucha virulencia, suele ser muy útil recibir ayuda externa. Por ejemplo, si no funciona la comunicación con los compañeros, incluso cuando está delante un supervisor. También los terceros independientes, es decir, mediadores y supervisores, tendrán más facilidad para redirigir la conversación y que sea de nuevo constructiva. Bien, vamos a seguir. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de los resultados de la gestión de conflictos, de una adecuada gestión de conflictos. Una vez finalizada la gestión de conflictos, lo ideal es que la paz vuelva a estar restaurada en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener en cuenta que no siempre es posible cumplir con las expectativas y deseos de las dos partes al 100%. El posible resultado de la gestión de un conflicto puede categorizarse en uno de los siguientes 4 tipos. La primera, que es pérdida-pérdida. Este resultado no satisface a ninguna de las partes. En la mayoría de los casos, esta situación es común en el día a día de las empresas, cuando un supervisor da por finalizado un conflicto, tomando una decisión estricta sin tener en cuenta las expectativas de las partes involucradas. También está lo que es la ganancia-pérdida. En este resultado, solo una de las partes sale beneficiada con la gestión del conflicto. La otra parte está descontenta con el resultado, lo que puede acabar un nuevo conflicto. También está lo que es la ganancia-ganancia. El mejor resultado es lo que se conoce como una situación win-win, que significa ganancia-ganancia. En este tipo de resultados, las dos partes salen contentas de la resolución del conflicto presentado. Y la solución es satisfactoria para ambas partes, y nadie ha sido ignorado en esta gestión de conflicto. Y finalmente, el 50-50, que es conseguir que ambas partes se comprometan por igual. No es el resultado ideal, pero sí es uno satisfactorio, ¿no? Las dos partes tendrán que ceder y abandonar parte de las pretensiones, pero también tendrán la posibilidad de hacer propuestas a partes iguales. En el mejor caso imaginable, un conflicto puede utilizarse como un punto de partida para mejorar la gestión es decir, la gestión de los conflictos, ¿no? Esta también, lo que es la adecuada gestión de conflictos, sirve para descubrir las causas de los conflictos y cuándo es posible las condiciones de trabajo, con el objetivo de que se reduzca el número de conflictos. Además, las partes involucradas aprendan a comportarse en situaciones conflictivas para que el problema no se haga más grande. Y lo mejor es solucionar los conflictos cuando estos se encuentren en una fase inicial. Bien, hasta este punto vamos a llegar a lo que es la explicación del tema, pero para complementar un poquito el aprendizaje obtenido a lo largo del video, les queremos plantear la siguiente pregunta como actividad. Esperamos puedan responder. Si fueras el líder de una empresa o fueras líder de tu propia empresa, ¿qué técnica de gestión de conflictos utilizarías? Nos encantaría que puedas responder en la cajita de los comentarios aquí abajo. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido, haya sido bastante interesante. Y ya nos estaremos encontrando en un próximo video más adelante. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos.